Bueno, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la última clase de esta materia. Esta unidad la hemos dado a llamar Manejo de conflictos y negociación efectiva. Una unidad bastante interesante, eh, sobre todo para el liderazgo y el manejo de situaciones en donde todos sabemos que donde interactúan personas, interactúan equipos, siempre se generan conflictos y esto no tiene que ser algo malo, todo lo contrario, esa tensión que generan los conflictos generalmente nos llevan al movimiento y a la mejora. Lo importante es aprender a manejar esos conflictos y no pretender que no existan cuando hay interacción de personas, porque siempre van a haber oposición de intereses. Lo importante es saber cómo sobrellevar esas situaciones. Bien, un poquito lo que vamos a ver en esta unidad tiene que ver con primero una definición de qué es negociar, luego vamos a ver los niveles de conflicto que existen. Una vez que entendamos qué niveles de conflicto existen, vamos a ver diferentes estilos de manejarlos, ¿sí? Sobre todo los conflictos interpersonales, que bueno, por ahí ya van a ver dentro de los niveles de conflicto, pero los niveles intrapersonales por ahí necesitan un manejo más individual de cada uno, pero bueno, uno puede apoyarlos, por supuesto, cuando están en posiciones de liderazgo. Posteriormente vamos a ver lo que es la negociación, ¿sí? En el manejo de conflictos y aplicado, estrategias de negociación y por último, influencias que suelen ocurrir cuando nosotros aplicamos esas estrategias, ¿sí? En primer lugar, vamos a empezar con qué es negociar. Algunas definiciones, tanto de William Ury o Roger Fisher, que son, digamos, los autores más autorizados, por decirlo de alguna manera, para hablar de este concepto de negociación. William Ury dice que es un proceso de mutua comunicación encaminado a lograr un acuerdo con otros cuando hay unos intereses compartidos y otros opuestos. Es importante tener en cuenta que nosotros cuando hablamos de negociación hablamos de intereses. Siempre en un conflicto donde tenemos que intervenir con una negociación, hay una diferencia de intereses que es lo que nos está generando este malestar o esta sensación de no entendimiento con otra persona. Pero es muy importante que entendamos este concepto y tengamos en cuenta este concepto de los intereses, ¿sí? Eh, Roger Fisher dice que la negociación es un proceso conjunto en el cual cada parte intenta lograr más de lo que podría conseguir actuando por cuenta propia sin dañar los intereses del otro. Fíjense que lo que introduce Roger Fisher es un poco este concepto del otro, ¿sí? Hay un otro al que yo no tengo que dañar sus intereses, un poco el concepto del bien común, ¿sí? Si yo daño los intereses del otro, el otro es parte de algo, supongamos, en una cadena de distribución con un proveedor, supongamos, ¿sí? Eh, Ese proveedor es parte de la misma cadena de distribución en la que yo estoy satisfaciendo las necesidades de un cliente consumidor final. Si yo no entiendo que ese otro, ese proveedor, es parte de este sistema, si somos parte de lo mismo, y no puedo actuar por el bien común, bueno, seguramente en la negociación no va a sumar al bien común y yo voy a terminar siendo perjudicado. Entonces un poquito lo que propone la negociación es intentar lograr más de lo que podría conseguir cada uno por cuenta propia, pero siempre teniendo en cuenta el bienestar del otro. Como dice acá, bueno, el concepto de perspectiva es equilibrada, ¿sí? Hay conflictos positivos y negativos. El conflicto puede ser deseable en ciertas ocasiones, pero en otras puede ser destructivo. Algunos tipos de conflictos se pueden evitar y disminuir, pero otros requieren un buen manejo. La perspectiva equilibrada reconoce que el conflicto se presenta en las organizaciones siempre que hay intereses encontrados. Un poquito lo que yo les decía al principio. Donde interactúan personas, donde interactúan equipos, siempre van a haber intereses encontrados. En algún punto siempre van a existir. Por supuesto que mientras más eficiente haya sido nuestra creación de una cultura organizacional, de la comunicación de los objetivos, de la identificación de las personas que trabajan con nosotros con esos objetivos, van a disminuir las posibilidades de que hayan intereses encontrados, ¿sí? De todas maneras, esto siempre va a ocurrir. Es imposible lograr que todas las personas tengan intereses comunes. Pero siempre van a haber intereses comunes e intereses opuestos. Por supuesto que van a haber conflictos, como yo le decía al principio, que van a ser positivos, por decirlo de alguna manera, van a ser constructivos,
para la relación y sobre todo para la mejora continua en la empresa y para encontrar soluciones. Y van a haber conflictos que van a ser destructivos, ¿sí? Van a ser negativos. Entonces, que los conflictos, que la existencia de conflictos sea buena, no quiere decir que siempre los conflictos son buenos. ¿Sí? Hay conflictos que hay que entender que hay que resolverlos de una manera rápida, simple y tratar de, pero siempre resolverlos, ¿no? Nunca evitarlos, porque los conflictos que son evitados vuelven, ¿sí? Como dice el doctor Chester Carras, en los negocios como en la vida, tú no obtienes lo que mereces, obtienes lo que negocias, ¿sí? Está muy interesante eso. La negociación es algo que hacemos de manera permanente aunque no nos demos cuenta, ¿sí? Estamos todo el tiempo negociando, todo el tiempo de alguna manera o con algún estilo diferente estamos tratando de obtener objetivos personales, ¿sí? Y que muchas veces esos objetivos personales van en detrimento de objetivos de otras personas. Entonces siempre tenemos que negociar en todo momento, en todo el tiempo estamos en un proceso de negociación, por ahí más oculto que en algunas ocasiones que en otras, ¿sí? Metáfora de la naranja. Hay una metáfora muy interesante en cuanto a describir lo que sería una negociación. Bueno, como dice ahí, la historia relata la escena de dos hermanos peleando por una naranja. Cada uno esgrime distintos argumentos para legitimar su postura, ¿sí? Están peleando por una única naranja, cada una dice que es suya. No hay, digamos, una definición. Entonces, ¿qué hace la madre enojada por la pelea? Decide cortar la naranja en dos y darle la mitad a cada una. Al tiempo en que se las da, se da cuenta que una de las hermanas utiliza la naranja para hacer jugo, ¿sí? La exprime, y la otra hermana utiliza la cáscara de la naranja para hacer una torta. Entonces se da cuenta que la negociación, esta negociación de partir, ¿sí? En dos y distribuir los beneficios, no fue eficiente, porque si se hubiesen puesto de acuerdo, hubiesen obtenido un 100% en vez de un 50% cada uno, el 100% de la cáscara y el 100% de la pulpa. Un poquito esta es la metáfora de entender que a veces por repartir resultados no estamos siendo eficientes en las negociaciones, ¿sí? Bueno, acá hay efectos de distintas dimensiones del conflicto, ¿sí? Según la dimensión puede ser fácil o difícil de resolver, ¿sí? Por ejemplo, cuando el problema mismo es una cuestión de valores o principios, va a ser muy difícil de resolver, porque por supuesto que es muy difícil encontrar cuando los valores no son comunes, cuando los principios son encontrados entre personas, es muy difícil que los intereses coincidan, ¿sí? Simplemente, cuando es simplemente clarificar una falta de percepción, una mirada distinta, estamos viendo la cosa de manera distinta, es fácil de resolver. Cuando el problema solamente es una mirada distinta de una situación que ocurre muchas veces, ¿sí? Tenemos miradas diferentes, pero los valores que perseguimos son los mismos, ¿sí? Cuando hay mucho en juego, siempre se hace más difícil de resolver que cuando hay poco en juego. Cuando hay una sola transacción, digamos, cuando la interacción entre las personas es por única vez, digamos, cuando yo solamente tengo que generar esta negociación y nada más, va a ser difícil de resolver. ¿Por qué? Porque yo voy a querer sacar mis intereses ya, quiero que mis intereses se resuelvan ya, porque probablemente después no interactúo más con esa persona, entonces quiero todo. En cambio, cuando la interacción es a largo plazo, probablemente yo, teniendo en cuenta como parte del conflicto que voy a tener que convivir con esa persona, voy a tratar de resolverlo y voy a poner mucha mejor actitud para resolverlo, ¿sí? Cuando las actitudes son negativas de uno a otros es muy difícil de resolver. En cambio, cuando las actitudes son neutrales a positivas de unos a otros entre los negociadores, es mucho más fácil de resolver, ¿sí? La competencia para la comunicación, cuando se escucha poco, cuando las personas que interactúan en este conflicto, en esta negociación, se escuchan poco, no están dispuestos a escuchar al otro, va a ser muy difícil de responder. Por el contrario, cuando hay ganas de resolver, ganas de escuchar al otro y entenderlo, se va a resolver mucho más fácil. Según las características de los grupos participantes, ¿sí? Cuando los grupos son desorganizados y con un liderazgo débil, por supuesto va a ser difícil de resolver, porque no van a haber objetivos claros, los intereses no van a estar bien entendidos. Y por el contrario, cuando hay un grupo cohesionado y con un liderazgo fuerte, por supuesto que va a ser mucho más fácil poner en la mesa los intereses y los objetivos para poder negociarlos, ¿sí? Por último, cuando existe participación según la participación del tercero, cuando no hay un tercero neutral es mucho más difícil de resolver, y ya vamos a ver que cuando interviene un tercero neutral como un mediador va a ser mucho más fácil de resolver.
Vamos a ver ahora los distintos niveles de conflicto que existen, ¿sí? Tenemos nivel intrapersonal hacia el interior del individuo, nivel de conflicto interpersonal, que es entre dos o más individuos, nivel de conflicto intragrupal, que es hacia el interior de los grupos, y el intergrupal, que es entre dos o más grupos o equipos, ¿sí? Vamos a ir viéndolos a uno. Los intrapersonales se presentan al interior del individuo y suelen implicar alguna forma de conflicto con las metas, el conocimiento o los afectos, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, básicamente con las metas que se proponen para una persona o para un puesto de trabajo, por ejemplo, el conocimiento personal o los afectos, quiere decir la parte emocional, ¿sí? Los afectos de esa persona, cómo están influyendo en su vida cotidiana y hacia adentro en sus emociones, ¿sí? Tipo básico de conflicto intrapersonal con las metas, ¿sí? Esto que nos vamos a enfocar nosotros en la parte de las metas, porque básicamente es lo que podemos analizar cuando estamos interactuando en equipos de trabajo, ¿sí? Los tipos básicos de conflicto intrapersonal con las metas son conflicto entre enfoque y enfoque, ¿sí? Cuando existen dos o más alternativas con resultado positivo, conflicto entre evasión y evasión, dos o más alternativas con resultado negativo, conflicto entre enfoque y evasión, dos o más alternativas con resultados positivos y negativos. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que cuando el conflicto es con la meta, por ejemplo yo tengo que enfoque y enfoque es cuando yo tengo que elegir entre dos metas, ¿sí? O entre dos propósitos dentro de un mismo, supongamos en un trabajo, ¿sí? Que yo tengo que lograr una determinada meta y son dos metas positivas pero que no las puedo lograr al mismo tiempo, ¿sí? O sea, es una u otra, ¿sí? Y entonces yo tengo que elegir, decir, bueno, mira, o, o trabajo para este equipo que me gusta, o trabajo para este equipo que no me gusta tanto, pero que gano mucha más plata. Entonces, bueno, en este proyecto, supongamos, trabajo en este proyecto que me encanta hacer, pero bueno, hay que llevarlo adelante, no es tan fácil. O trabajo en este proyecto que no me gusta tanto, pero gano más plata. Entonces ahí hay un conflicto, como dice, entre enfoque y enfoque. Entre evasión y evasión es, mira, trabajo con este equipo que no me gusta para nada, no me gusta para nada, pero voy a ganar plata. O trabajo con este equipo que sí me gusta, pero no hay dinero, casi que trabajar ad honorem y no. O sea, son dos situaciones donde resalta lo negativo, ¿sí? Y el conflicto entre enfoque y evasión es cuando esto está alternado, ¿sí? Es decir, bueno, mira, eh, por ejemplo, mira, acá en este equipo me voy a desarrollar muchísimo dentro de un mismo trabajo, por ejemplo, el ejemplo que puse recién. Me voy a desarrollar muchísimo en este equipo, voy a aprender un montón, pero voy a trabajar con personas que no tienen los mismos valores que yo y yo sé que voy a tener que hacer cosas a las que normalmente no me sometería en circunstancias normales. Entonces, hay digamos, entre lo positivo y lo negativo tengo que decidir y me genera un conflicto intrapersonal porque no sé cómo tomar esa decisión, ¿sí? Me cuesta mucho tomar esa decisión. La intensidad del conflicto intrapersonal por lo general aumenta cuando existen varios cursos alternativos de acción realistas para manejar el conflicto. Bueno, eso es lo que decíamos recién. Cuando yo tengo que tomar esa decisión y tengo muchas opciones, es muy difícil elegir entre tantas opciones porque empiezo a dudar, porque eh, me genera esa y más cuando hay están en juego cuestiones de valores y principios. Entonces, cuando existen, si yo tengo dos alternativas es mucho más fácil decidir y resolver. Si yo tengo 15 alternativas es mucho más difícil decidirme por una porque van a haber pocas variaciones seguramente entre cada alternativa. La cantidad de consecuencias positivas y negativas de los cursos de acción alternativos es similar. Bueno, es más o menos lo que decimos. A ver, de la misma manera en que si yo tengo muchos alternativos, muchos cursos alternativos de acción, ¿qué me va a pasar? Si yo tengo muy marcada una diferencia de resultados entre algunos, va a ser mucho más fácil inclinarme por los que tengan resultados positivos. Ahora, cuando los resultados que van a tener esos cursos de acción son similares, bueno, eso me opone
una traba más al conflicto para tomar la decisión finalmente, ¿sí? Y por último, cuando la fuente del conflicto es importante para el individuo. Por ejemplo, cuando estamos hablando de un trabajo, si estamos hablando, por ejemplo, de ir a comer un asado con mi amigo y que se enoje mi novia, o bueno, sí, son cosas que puedo superar, ¿sí? Ahora, si estoy hablando de trabajar, como decía recién, en un trabajo que me da plata, pero no respeta mis valores y voy a tener que hacer cosas a las que normalmente no estaría dispuesto, bueno, ya la fuente del conflicto es muy importante y voy a tener va a ser mucho más difícil para mí resolverlo intrapersonalmente. Lo importante de los conflictos intrapersonales es entender que obviamente la resolución viene de cada uno, ¿sí? Cada uno tiene que afrontarlos, conocerse, para eso existen también las terapias, los psicólogos, pero es muy importante conocerse a uno mismo e ir ganando herramientas para poder resolver estos conflictos intrapersonales y que no influyan en los demás demasiado y sobre todo que no influyan en uno mismo, ¿sí? Pero lo que quiero destacar de los conflictos intrapersonales es que nosotros como líderes podemos de alguna manera no resolver los conflictos intrapersonales de los demás, ¿sí? Porque eso es una decisión y las herramientas las tiene cada uno y cada uno sabe cómo resolverlo. Ahora, sí lo que podemos hacer es acompañar a la gente, mostrarnos a disposición, mostrarle alternativas, ayudarlo y darle herramientas para que puedan sacar adelante esos conflictos, y eso es un poco la tarea que propone el liderazgo, ¿sí? Es acompañar a los empleados, ser una fuente de apoyo para los empleados y generar esa confianza y generar esos vínculos que fortalecen las relaciones hacia adentro de los equipos. Los conflictos interpersonales tienen que ver con conflictos con otros, ¿sí? Dos o más personas perciben que sus actitudes, conductas o metas preferidas se contraponen. Suelen tener su origen en algún tipo de conflicto o de ambigüedad de roles, ¿sí? Esto un poquito va a estar enfocado también hacia el trabajo interno en la empresa y los roles que tienen que cumplir las personas, ¿sí? Pero básicamente es cuando hay una diferencia de interés entre dos personas y que se afectan mutuamente. Por supuesto tiene que haber una relación y una interacción que haga que este conflicto trabe el alcance de objetivos y de metas tanto personales como del grupo o equipo al que pertenece, ¿sí? Entonces vamos a ver qué es un conflicto de roles. Un rol es un conjunto de tareas y conductas interrelacionadas que otros esperan que una persona desempeñe. De alguna manera el rol está muy relacionado con lo esperado, ¿sí? Con lo que las expectativas que los demás tienen de otro. Yo sé que en este lugar, en esta empresa, en este equipo, yo tengo determinado rol, tengo que desempeñar estas tareas, ¿sí? Y todo el mundo está esperando que yo desempeñe esas tareas para las que yo fui designado y que corresponden a mi rol, ¿sí? Entonces hay una expectativa de los demás de cómo yo voy a funcionar. Acá hay un diagrama en donde, bueno, hay de alguna manera explica cómo se producen estos conflictos, ¿sí? Los emisores de roles son aquellas personas que deciden de alguna manera cuál va a ser el rol que va a cumplir cada persona en los equipos. Los jefes, me gusta más de llamarle líderes, ¿sí? Esos emisores de roles generan una expectativa, que quiere decir que es lo que van a estar esperando todos, sobre todo esos emisores de rol, de que yo cumpla dentro de mi puesto de trabajo, lo que me toca, las actividades y las acciones que me tocan realizar, ¿sí? Como dice acá, se generan percepciones en las conductas de las personas focal, perdón. Ya vamos a ver qué es lo que es la persona focal. Se generan evaluaciones, ¿sí? Según las percepciones yo voy a ir evaluando si está bien o no, si cumple con las expectativas. Digamos, el emisor de rol va a evaluar qué tanto se ajusta a lo que se esperaba de él. Se van a dar mensajes de rol, que quiere decir esto, que se va a comunicar, ¿sí? Y no solo comunicar que tan bien se está cumpliendo ese rol, sino también ir de alguna manera marcando el camino, mostrando qué es lo que hay que mejorar, ¿sí? Todas esas comunicaciones van a ir influyendo también en el accionar, ¿sí? De la persona focal.
Y por último van a haber presiones de rol que de alguna manera van a, con estas evaluaciones yo también voy a ir de alguna manera empujando, yo como emisor de rol, supongamos, voy a ir empujando a la persona focal a que vaya desarrollando y cumpliendo con estas expectativas, desarrollando las actividades que le toque, cumpliendo con estas expectativas, ¿sí? La persona focal, ¿quién es? Bueno, la persona focal es quien tiene que desempeñar ese rol y sobre el cual se están poniendo todas estas expectativas de desempeño, ¿sí? Esa persona tiene una percepción de los mensajes y de las presiones. Estos mensajes de rol y presiones de rol que dijimos al final, él la percibe y la interpreta, ¿sí? En esa percepción la lleva a desempeñarse de una determinada manera. Ahí es donde aparecen los conflictos de roles, ¿sí? Que se empieza a sentir identificado o no con los roles, lo que hablábamos recién. Empieza a sentir los conflictos intrapersonales, aparecen, ¿sí? Y porque por ahí no se identifica con el rol, por ejemplo, como conflicto intrapersonal, o bien la interpretación del rol que está teniendo es errónea, o bien no entienden los mensajes sobre el rol, no los entiende, los interpreta mal. Ya vamos a ver de qué manera puede pasar esto, ¿sí? Empieza a haber una ambigüedad de roles, que quiere decir que los roles no están claros, ¿sí? El jefe un día le dice una cosa, después le dice otra, o no sabe bien quién es su jefe, entonces viene una persona, le da una directiva y viene otra, le da una directiva contrapuesta, entonces empiezan a haber estos conflictos que, bueno, por supuesto empiezan a influir en el desempeño de esa persona. Entonces se genera una respuesta, esta influencia en el desempeño es la respuesta que da la persona. Hay esfuerzos por adaptarse, ¿sí? Porque la persona siempre va a tratar de cumplir con ese rol y con esas expectativas, pero si están todos estos ruidos, esta poca claridad, estas ambigüedades, ¿sí? Estos conflictos con el rol de la persona, obviamente esos esfuerzos de adaptación en algún momento van a terminar siendo en vano, y de ahí va a salir el cumplimiento que haga o no de ese rol y esa expectativa que había sobre esa persona, ¿sí? Un poquito así es como funciona los conflictos, el proceso donde se generan los conflictos de roles, ¿sí? Entonces, cuando los mensajes del conjunto de roles son incompatibles o producen presiones, pueden provocar 4 tipos de conflicto de rol. ¿Qué quiere decir? Cuando estos mensajes que los emisores de rol generan hacia la persona focal para que cumpla con estas actividades, tareas y las expectativas que se pone sobre él, empiezan a tener incompatibilidad, ¿sí? Ya vamos a ver de qué manera. Entonces se generan 4 tipos de conflictos de roles. Dentro del emisor, ¿sí? Que es el emisor de los roles, dijimos, es que serían los jefes, líderes que tienen que dar y marcar estos roles. El conflicto se produce dentro del emisor cuando los diferentes mensajes y presiones enviados por un solo miembro del conjunto de roles son incompatibles. El conjunto de roles se le llama a las personas que emiten los roles, ¿sí? Entonces, cuando estos mensajes que envían, por ejemplo, te digo, mira, hoy tenés que producir un 100% más de lo que producís normalmente, pero la calidad tiene que ser superior. O sea, hay un conflicto ahí en el mensaje. O sea, yo no puedo combinar, se sabe que no puedo combinar la velocidad de trabajo con la calidad de mi trabajo. De golpe, con el tiempo sí, pero de un día para el otro no lo puedo hacer. Entonces hay un conflicto ahí porque el mensaje está mal enviado, ¿sí? O es una cosa u otra. O te digo, che, mirá, apurate, pero apurate que no llegamos, pero no hagas mal las cosas. Trata de no equivocarte, porque te voy a sancionar. No, bueno, pero pará, si pedís que yo me apure y haga las cosas de una manera más rápida, dame la libertad de equivocarme y obviamente de tener errores, ¿sí? Bueno, todo eso son conflictos dentro del emisor porque el mensaje es ambiguo, ¿sí? El mensaje por ahí es incompatible lo que te estoy diciendo, lo que estoy pidiendo con lo que estoy pretendiendo, ¿sí? Cuando hay el conflicto de roles entre los emisores, cuando los mensajes y las presiones enviadas por un emisor o rol se contraponen a los mensajes y las presiones enviadas por otro u otro, es lo que decíamos recién. Ahí hay un principio que no debería romperse, que es el principio de la unidad de mando,
que quiere decir que una persona no puede tener dos jefes, pero esto pasa mucho. Muchas veces viene el gerente general o viene, por ejemplo, el jefe directo, el gerente de área, da una orden y después aparece el gerente general y dice, pero no, esto ¿por qué lo están haciendo así? No, esto hay que hacerlo de otra manera. Entonces yo no sé a quién respetar, porque sé que si no lo hago como me dijo mi gerente de área, me van a castigar. Y sé que si no lo hago como dice el gerente general, lo van a castigar a él. Entonces, ¿cuál es la directiva que tengo que seguir? Bueno, obviamente, como les decía recién, si se respetara esta unidad de mando, si esto fuera de alguna manera este, un principio irrenunciable en las empresas, que no pasa, este conflicto sería mucho más fácil de resolver, ¿sí? Conflicto entre roles cuando las presiones de los roles asociados al hecho de pertenecer a un grupo son incompatibles con las presiones que se derivan por el hecho de ser miembro de otros grupos. Bueno, yo siempre hablo mucho de esto de la compatibilidad de valores cuando vamos a tomar a una persona en una empresa. Si yo, por ejemplo, se me ocurre un rol específico fuera de la empresa. Si yo, por ejemplo, tomo una persona de una determinada religión y le pido que, por ejemplo, venga a trabajar los sábados cuando su religión no se lo permite, entonces voy a estar generando un conflicto entre roles. Si bien este rol está fuera de la empresa, yo sé que la persona no va a poder eh, cumplir con alguno de sus dos roles. Entonces tengo que tenerlo muy en cuenta. O por ejemplo, cuando no sé, pongo una persona a cumplir con tareas que están de alguna manera que no se pueden realizar. Por ejemplo, hay un principio del control que dice que nadie puede controlar su propio trabajo. Entonces yo pongo en el rol, che, mira, hace tu trabajo, pero además evalúatelo y controlalo. No puedo ponerlo porque hay un conflicto entre los roles, hay un conflicto de intereses, ¿sí? Eso es el famoso conflicto de intereses. En la justicia existe mucho conflicto de intereses, ¿sí? Yo no puedo ser juez y parte, se dice. ¿Sí? No puedo ser parte de un conflicto y a la vez ser quien lo juzgue, porque evidentemente voy a estar siendo poco objetivo, nada objetivo por decirlo de alguna manera, ¿sí? Y después el último, conflicto de roles entre la persona y los roles, cuando los que requieren los roles es incompatible con las actitudes, valores u opinión de la persona focal que la persona focal tiene respecto a lo que ella considera un comportamiento aceptable. Bueno, un poco lo que les decía yo recién, de, che, me encanta lo que hacen en esta empresa porque estoy aprendiendo un montón, no lo que hacen, me encanta que voy a aprender un montón en esta empresa, pero la verdad que esto no va contra mis principios, ¿sí? Esto no lo puedo llevar adelante porque mis principios me dicen que no, pero me encanta lo que estoy aprendiendo, gano re bien, entonces se genera un conflicto entre la persona y el rol que le toca cumplir. La ambigüedad de roles dentro de los mismos conflictos interpersonales tiene que ver con la incertidumbre y la falta de claridad en las expectativas en torno a un solo rol, ¿sí? Un poquito lo que les decía recién. Es, eh, yo hago muchísimo hincapié en lo que son las descripciones de cargo, pero no solamente en las actividades que tienen que realizar, sino en poder describir dentro de una descripción de cargo qué es lo que la empresa espera de esa persona. Porque muchas veces las personas trabajan y la realidad es que no saben muy bien qué es lo que están esperando de ellos. Entonces, cuando los roles empiezan a ser ambiguos, ¿sí? Te dicen, mira, trabajá, tenés que dar lo mejor de vos y empezás, por ejemplo, en las empresas públicas pasa mucho esto. Mira, obviamente te contratan y dicen, mira, necesito que seas un excelente empleado y de golpe empezás a trabajar un montón y después te dicen, no, pero para bajar un poco el ritmo porque tus compañeros están acostumbrados a otra cosa. Entonces hay como una ambigüedad ahí dentro de decir, bueno, entonces ¿qué quieres? ¿Que haga esto o que haga lo otro? ¿Sí? ¿Qué tipo de empleado querés que sea? ¿Qué se está esperando de mí? Entonces empieza a generar, como dice acá, una ambigüedad grave del rol, provoca estrés y desencadena conductas difíciles de manejar, como emprender una acción agresiva y comunicaciones hostiles. ¿Sí? La persona, cuando tiene esa ambigüedad de rol, se frustra porque no entiende lo que quieren de él, no entiende lo que se le está pidiendo, entonces se empieza a frustrar y empieza a tener acciones agresivas o comunicaciones hostiles tanto con los compañeros como con el jefe. ¿Sí? Esto es muy común. Si bien esto depende mucho de cada personalidad, pero hay otras personas que en vez de emprender esas acciones agresivas se retraen, no hablan, se la empiezan a pasar mal en el trabajo, uno los ve, que vienen, empiezan a llegar tarde, ¿sí? Empiezan a faltar.
porque no les queda claro cuáles son sus roles, qué es lo que la empresa está esperando de ellos. Y por último, abordar al o los emisores del rol para tratar de resolver el problema de forma conjunta. Esto sería, de alguna manera, el mejor de los mundos, donde la persona no entiende, pero pide explicaciones. Dice, bueno, mirá, ¿qué querés? La típica. Bueno, al final, ¿qué querés? ¿Querés que yo trabaje bien y mucho, o querés que me sume al ritmo de ustedes? ¿Y querés crecer o querés seguir que las cosas sigan siendo como antes? Ahí, eso ocurre mucho con las consultorías, ¿sí? Muchas veces uno entra a una empresa porque la empresa en teoría quiere generar ciertos cambios, y después cuando entra se da cuenta que la realidad es que las personas lo único que quieren es que le empiece a ir mejor haciendo lo mismo que hacían siempre, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta que de alguna manera esa ambigüedad no tiene que existir. Bueno, perdón la interrupción, son las vicisitudes de el trabajo en casa. Bueno, entonces como le decía, esta ambigüedad de roles suele generar estos conflictos, pero bueno, ahí a veces se resuelven bien, donde uno puede encararlo y decir, bueno, mira, no entiendo, acláramelo, o en el peor de los casos se puede emprender estas acciones hostiles y ponerse agresivo, o en un caso intermedio, bueno, retraerse y mostrar esta desconformidad con esta situación, pero de una manera más pasiva. Los conflictos intragrupales tienen que ver con disputas entre algunos miembros del grupo, son hacia adentro del grupo, ¿sí? O entre algunos miembros o todos ellos, los cuales a menudo afectan la dinámica y la efectividad del mismo. Hay un caso que se pone acá en el material que es típico, que es el caso de las empresas familiares, ¿sí? Si alguno de ustedes trabaja o ha trabajado en empresas familiares, va a poder dar fe de que bueno, esto suele ocurrir, sobre todo cuando se empiezan a generar recelos entre las posiciones que ocupa cada uno, ¿sí? Como dice acá, respeto que uno de los miembros de la familia manifiesten por los demás en el lugar de trabajo. Se empiezan a mezclar las cosas, ¿sí? Se empiezan a mezclar los roles, entonces el miembro de la familia más grande o con mayor autoridad en la familia de alguna manera debería cumplir el mismo rol en la empresa, y no siempre suele pasar, sobre todo por ejemplo cuando esto ocurre mucho cuando los hijos empiezan a tomar protagonismo y empiezan a necesitar que el padre digamos de alguna manera empiece a tomar un rol más pasivo, pero bueno, todo el mundo le responde al padre, ¿sí? No le responde al hijo, el hijo empieza a tomar la gerencia general, por ejemplo, el hijo mayor, o los hermanos empiezan a tener esos resquemores que por qué él y no yo, o por ahí hay un hijo que estudió, un hijo más chico, y el padre decide ponerlo a él y no al hijo más grande, entonces bueno, se empiezan a generar estos problemas que tienen muchísimo que ver con la incapacidad de separar los roles de un grupo y el otro, ¿sí? O sea, la incapacidad de separar los roles familiares de los roles de la empresa. Entonces es muy importante que bueno, aprendamos a organizar, poner reglas claras y manejar, como dice acá, con efectividad esos conflictos, ¿sí? Los conflictos intergrupales tienen que ver con la oposición, desacuerdos y disputas que se presenten entre grupos o equipos, ¿sí? Esto también es muy normal. El conflicto el conflicto intergrupal más común de las empresas es el que ocurre entre el área de marketing y producción. Marketing siempre pretende tener más variedad de productos para tener más herramientas para captar clientes, y producción quiere producir la la menos variedad posible de productos, porque obviamente eso facilita su trabajo, ¿sí? Entonces bueno, estos conflictos intergrupales, bueno, como dice acá, son actitudes ante otros grupos que se caracterizan por la desconfianza, la rigidez, el enfoque en el interés personal, la incapacidad para escuchar, entre otros. Se pueden presentar en dos formas: horizontal, que son entre distintos equipos, como el ejemplo que acabo de poner, o vertical, que son entre distintos niveles de organización. Esto es típico cuando hay conflictos entre la gerencia y la línea de empleados operativos, ¿sí? Cuando empiezan a haber conflictos gremiales, cuando
se empiezan de alguna manera a manifestar los empleados porque están disconformes. Bueno, pero hay un problema entre la alta gerencia y ese es el más común y de alguna manera es hasta el más fácil de resolver, porque esto, o de evitar, diría, y no evitar, sino de... Eh, no es evitar porque no lo quiero enfrentar, sino de que no se produzca, ¿sí? Porque bueno, esto tiene que ver mucho con el liderazgo, con la transmisión de la cultura organizacional, el compromiso, ¿sí? Mientras más acentuado esté todo esto, más difícil va a ser que ocurran conflictos intergrupales de manera vertical. ¿Cuáles son las fuentes de estos conflictos intergrupales? Bueno, la percepción de incompatibilidad de las metas. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, en esto que decíamos, la gerencia y el núcleo operativo, bueno, el típico caso de que las quieren todo para ellos, esa percepción de que la gerencia se lleva la plata y nosotros laburamos para que la gerencia se lleve la plata o para que... Y la realidad es que muchas veces eso es una percepción nada más, ¿sí? Percepción de diferencias tiene que ver con, bueno, mirá, a este equipo se lo trata diferente, se hace diferencia con el equipo de venta, le dan más posibilidades de crecimiento, y a nosotros que estamos en administración no nos pagan comisiones, no, eso, entonces empiezan a haber estos resquemores y empiezan a haber definitivamente empiezan a haber una mala interacción entre los equipos, ¿sí? Interdependencia de las tareas, claramente esto ocurre y ocurre siempre, que tiene que ver cuando, bueno, mis tareas dependen de la tarea de mi equipo, dependen de los resultados de otro equipo. ¿Sí? Esto es muy común, esto ocurre siempre porque las empresas son sistemas y estamos todos interrelacionados. Entonces, cuando existe esa interdependencia, se empiezan a generar conflictos porque la expectativa del trabajo de los otros hace que si no me llega ese trabajo como yo quiero, bueno, me genere un malestar y por supuesto empiezan los reclamos, ¿sí? Y por último, la percepción de recursos limitados, que esto también es muy común, que es cuando, por ejemplo, los presupuestos de las empresas decían, mirá, a marketing le das un montón de presupuesto, pero a nosotros acá en administración no hay ni para comprar remas de papel. Bueno, los recursos son limitados y hay que distribuirlo de la mejor manera y hay que entender que esa distribución tiene que estar en pos de los objetivos de toda la organización y no solamente un área. ¿Sí? A veces invertir más en el área de marketing es justamente una inversión para que después haya más recursos para todas las áreas, ¿sí? Bien, vamos a hablar un poquito de los estilos de manejo de conflictos interpersonales, ¿sí? Existen 5 estilos diferentes que están de alguna manera determinados por, como dice acá, 2 dimensiones, el interés por otro o el interés por uno mismo. Dentro del interés por otro vamos a tener una actitud no cooperativa o una actitud cooperativa, y dentro del interés por uno mismo vamos a tener una actitud asertiva y una actitud no asertiva. En esos niveles se mueven estos cinco estilos, ¿sí? El primer nivel, vamos a verlo, que es un nivel de cooperatividad baja y asertividad baja, voy a explicar primero qué es la asertividad. La asertividad es esta capacidad para comunicarme con los demás y comunicar mis objetivos, hacerlos llegar, hacerlos entender de una manera clara, concisa, sin ser agresivo, ¿sí? Pero siendo directo, tampoco siendo pasivo, ¿sí? Tampoco yendo como titas de lana, no, siendo directo, dándome a entender correctamente y pudiendo transmitir con firmeza y seguridad lo que yo necesito, pienso y quiero, ¿sí? Entonces, cuando yo no tengo esa asertividad y además no quiero cooperar, me transformo en un trabajador, digamos, en un estilo de resolución de conflictos evasivo. ¿Qué quiere decir evasivo? Que voy a evadir, voy a tener aversión por la tensión y la frustración, ¿sí? Digamos que no quiero intervenir, prefiero evitar los conflictos, no los quiero resolver porque me pongo muy tenso y la verdad que me hace sentir mal y me frustro rápido, prefiero que no, lo dejamos ahí, no. Como dice ahí, puede dejar que el conflicto se resuelva solo, el conflicto nunca se va a resolver solo, pero la persona evasiva prefiere eso, no, la verdad que no, ni me meto, no porque me pongo mal. Cuando un conflicto no resuelto impide que se alcancen las metas, provocará que la organización tenga resultados negativos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hay un conflicto que no se resuelve y empieza a afectar las metas de la organización, esta persona con un estilo evasivo lo que va a hacer es que finalmente
la organización tenga resultados negativos, porque ese conflicto va a persistir en el tiempo y va a influir en esos resultados, ¿sí? Después tenemos cuando tenemos un estilo asertivo muy elevado, perdón, una dimensión asertiva, esto de decir lo que necesito, quiero y ir hacia adelante, pero no soy cooperador, me vuelvo una persona muy avasallante. Voy para adelante, logro que los demás entiendan lo que quiero, pero no coopero con los demás, ¿sí? Entonces el estilo de manejo de conflictos se vuelve impositivo. ¿Sí? ¿Qué significa impositivo? Bueno, que tratan de alcanzar sus metas sin que le preocupen las metas de los demás. Obviamente la asertividad en hacer entender sus metas y en lograr que los demás las entiendan y las sigan, se sumen, es altísima, pero él no quiere cooperar con la de los demás, no escucha a los demás, ¿sí? Entonces recurre al poder coercitivo, como dice acá. El poder coercitivo era el poder de generar algún tipo de castigo, ¿sí? Y como dice acá nuevamente, presuponen que resolver un conflicto significa que una persona debe ganar y la otra perder. Sí, evidentemente, en este estilo impositivo yo voy a ganar para que vos pierdas. Se va a hacer lo que yo digo, ¿sí? Porque yo lo digo y porque yo soy el jefe, porque yo tengo el poder, por ejemplo. Posteriormente tenemos un nivel de cooperatividad alta, pero un nivel de asertividad baja, ¿sí? Que no puedo transmitir lo que yo quiero, necesito, y no puedo hacerlo valer de alguna manera, pero sí coopero todo el tiempo y estoy escuchando a los demás. En ese caso voy a tener un estilo acomodaticio, ¿sí? Fíjense que, como dice ahí, son evaluados de manera favorable por parte de los demás, claramente porque están complaciendo a los demás todo el tiempo, ¿sí? Pero pueden ser percibidas como sumisas y débiles, justamente porque no se animan a imponer, no imponer, pero sí dejar en claro qué es lo que quieren o que necesitan. Muestran interés por los aspectos emocionales del conflicto, pero poco interés por atacar las cuestiones importantes del mismo. O sea, estas personas prefieren eh, no ir más allá con el conflicto, prefieren dejar de lado sus intereses por cuidar las relaciones. Es decir, no, mira, la verdad que no me quiero meter en esto, prefiero que sigamos bien, hagámoslo como vos decís. Pero, bueno, nada, como decíamos recién, terminan siendo vistos como débiles y siempre en algún momento eso es contraproducente, porque una persona que siempre está complaciendo a los demás y nunca vela por su propio interés, en algún momento o se va a ir o se va a cansar y va a explotar, ¿sí? Ocultar sus sentimientos personales casi nunca es efectivo, ¿sí? Obviamente ocultan porque mostrar sus sentimientos personales implicaría tener que enfrentar el conflicto y no estar de alguna manera siendo condescendiente con los demás para que ellos logren sus objetivos, ¿sí? El siguiente es el colaborador, ¿sí? Que, bueno, el colaborador tiene un nivel de interés por uno mismo muy alto, ¿sí? Asertivo, una persona que sabe pedir lo que necesita y a la vez es muy cooperativo, ¿sí? Entonces, este estilo colaborador son, como dice acá, conductas asertivas y cooperativas. En los conflictos interpersonales se trata de enfoque de ganar-ganar. Es yo quiero obtener lo mío, ¿sí? Pero también quiero que vos obtengas lo tuyo. Yo quiero que vos también logres tus objetivos y podamos aumentar de alguna manera los resultados de los dos. Desea maximizar los resultados conjuntos, como acabo de decir, es considerado dinámico y es evaluado de forma favorable por los demás. Este también es evaluado de forma favorable porque, y mucho más, ¿por qué? Porque si bien está pendiente de que los demás logren sus objetivos, también sabe hacer respetar los suyos. Entonces, la gente le gusta trabajar con él. Estos son los famosos líderes productivos, por decirlo de alguna manera, porque saben guiar a la gente hacia el logro de los objetivos del equipo y saben respetar el logro de los objetivos personales tanto de los miembros del equipo como los suyos. En el medio existe un perfil conciliador, lo vamos a ver acá, ¿sí? El conciliador está en un nivel medio tanto de interés por los demás como de interés por uno mismo. Entonces tiene conductas que se ubican, como dice ahí, en un nivel intermedio de cooperación y asertividad. Hace concesiones basadas en un yo te doy y tú me das. Bueno, está bien, como decir bueno, sí, estos son, yo quiero lograr esto y vos querés lograr esto otro. Bueno, ¿qué estás dispuesto vos a resignar? Yo estoy dispuesto a resignar esto, ¿sí? Pero bueno, como dice acá, se utiliza y acepta como un buen medio para resolver los conflictos.
¿Por qué quiere decir esto? Porque es la típica persona que, bueno, no peleemos, ya está, hoy hacemos lo que dice él, mañana hacemos lo que decís vos, ¿sí? Como dice acá, no se debe utilizar al inicio del proceso de la resolución de conflictos porque es básicamente una persona que se conforma con resultados bajos, ¿sí? Prefiere mantener las relaciones un poquito como el acomodaticio, eh, y busca que cada uno se dé un poquito de cada cosa, que no peleemos, ¿sí? Pero no busca alternativas. Entonces llegan rápido a una solución que no es sumamente eficiente, ¿sí? Pero llegan rápido a una solución, resuelven rápido el conflicto. Lo que pasa es que, si como dice acá, si se utiliza el principio de la negociación, se pierde la posibilidad de aumentar los resultados para todos. Se van a sacar resultados positivos pero mediocres para todos, cuando en realidad la negociación podría haber seguido en el tiempo y haber construido mejores resultados. Si como dice acá, bueno, repito, no se debe utilizar al inicio del proceso de resolución de conflicto, en comparación con el colaborador, no maximiza la satisfacción de las dos partes. O sea, logra satisfacer a las dos partes, logra dejar conforme a las partes, pero no la maximiza, no llega al mejor resultado posible, ¿sí? El acuerdo, como dice acá, produce una satisfacción moderada. Estos son entonces los 5 estilos que hay de manejo de conflictos interpersonales. Bien, vamos a entrar en el cuarto tema, que es negociación en el manejo del conflicto. ¿Sí? Cómo introducimos la negociación, los conceptos que vimos al principio de negociación dentro de esto de manejo de conflicto y los diferentes estilos. Algunas definiciones de la negociación en esto del manejo de conflicto. O sea, el proceso que utilizan dos o más personas o grupos interdependientes que perciben que tienen metas comunes y metas contrapuestas para denunciar y discutir sus propuestas y preferencias por los términos específicos de un posible acuerdo. Fíjense, lo más importante acá es, volvemos a repetir, que son personas o grupos, bien, pero que tienen metas comunes y metas contrapuestas. Entonces, en este proceso ellos van a denunciar, discutir y poner sobre la mesa sus preferencias, sus propuestas y tratar de lograr un acuerdo, ¿sí? Y como dice acá, esto del acuerdo, una combinación de acuerdos y colaboración y algo de imposición para abordar cuestiones vitales. Tiene que haber colaboración, tiene que haber acuerdo, pero también tengo que saber imponer lo que yo quiero, porque si no voy a estar siendo complaciente, como decíamos recién, haciendo un estilo acomodaticio. Entonces tengo que combinar un poquito de cada cosa. Siempre lo mejor es lograr ser este estilo colaborador, ¿sí? Como dice Peter Drucker, lo más importante en una negociación es escuchar lo que no se dice. Muy interesante esto, ¿sí? Hay que saber escuchar, aprender a escuchar. ¿Cuáles son las etapas de la negociación? 4 etapas. Primero, evaluar la situación. Segundo, establecer el proceso. Tercero, negociar el acuerdo. Y etapa 4, implementar ese acuerdo. Vamos a ir a verlas viéndolas rápido. Evaluar la situación, claramente tengo que entender bien qué es lo que está sucediendo, entender bien quiénes son las personas que participan, entender un poco la historia del grupo, equipo, de los dos grupos o equipos, de las personas, de su interacción, entender bien, ¿sí? Y evaluarla para saber si existen posibilidades o no de negociación, qué relación tienen las personas, si van a seguir continuar como decíamos recién, si van a continuar esa relación a largo plazo o no, si vale la pena, ¿sí? Poder establecer un proceso de negociación. Segundo, prepararse para participar en las negociaciones, básicamente con esta información que yo recabé para evaluar la situación, voy a tener que ir juntando y tomando herramientas, las mejores que yo considere, para estar de la mejor manera preparado para enfrentar esta negociación. Y por último, determinar si la otra parte tiene alguna razón para negociar con uno. Es decir, a ver, voy a negociar siempre y cuando a la otra parte le interese. Si la otra parte no está interesada en negociar, si no tiene razones para negociar, no me voy a tomar ese trabajo, ¿sí? Como dice acá, en esta etapa es importante saber si existe la llamada MAPAN, que es la mejor alternativa para un acuerdo negociado. Es muy importante en esta etapa de evaluar la situación saber si yo tengo una alternativa a esta negociación en caso de que vea que yo no puedo avanzar ni puedo conseguir resultados en conjunto, si tenga que salir de la negociación y ajustarme a esta mejor alternativa.
La etapa 2 es establecer el proceso, ¿sí? Establecer y acordar el proceso que se utilizará para proceder a las negociaciones. Bueno, de alguna manera es con la persona que yo voy a negociar, voy a establecer de antemano cómo vamos a hacerlo, ¿sí? Cuántas reuniones, qué temas vamos a tratar, ¿sí? En qué vamos a estar enfocados, que sea de mutuo acuerdo para que también sea mucho más fácil llevar a cabo esta negociación y haya más predisposición de las dos partes, ¿sí? Los problemas que requieren una discusión y un acuerdo previo de las partes incluyen el alcance que pueden tener. Básicamente, ¿cuál va a ser el alcance de la negociación? Es, a ver, ¿hasta dónde vamos a ir con esta negociación? ¿Qué es lo que vamos a atacar? ¿Qué es lo que estamos este, buscando resolver? ¿Sí? Vamos a tratar de resolver, por ejemplo, producción y marketing, lo que decíamos recién, el conflicto. ¿Qué es lo que vamos a tratar de resolver? Vamos a tratar de resolver qué productos vamos a sacar al mercado, o vamos a resolver qué conviene a toda la organización, o vamos a ir más allá, o vamos a hacer, el alcance va a ser mucho mayor, vamos a meternos ya con los objetivos trascendentales de la empresa, hasta dónde va a llegar la negociación, ¿sí? ¿Cuál es el punto en que la negociación está buscando generar cambios, hasta dónde, ¿sí? Ese es el alcance. Luego, ¿quiénes serán los participantes? Bueno, ¿quiénes son los que van a participar? Bueno, mira, va a empezar el gerente de producción y el gerente de marketing. ¿Sí? Solamente van a negociar entre ellos. O va a venir el gerente con algún empleado, algún jefe, o quiénes son los que van a participar. Y también eh, establecerlo de antemano. ¿Sí? El tiempo es muy importante con el que se cuenta para llegar a un acuerdo, porque si no, los plazos se pueden extender y nunca llegar a un acuerdo. Entonces tenemos que decir, che, mira, para tal fecha, esto es como cuando planteamos objetivos, se pone el objetivo, para tal fecha tenemos que tener resuelto este conflicto. Y por último, la forma en la que los negociadores abordarán el problema y el trato que se darán unos a otros. Esto es un poquito más difícil, pero bueno, básicamente es, che, mira, acordemos antes, mira, cuando se ponga esto, cuando se empieza a poner muy viscoso, vamos a parar la negociación, vamos a seguir en otro momento, porque la idea es mantener las relaciones, siempre mantener las relaciones, siempre la negociación tiene como objetivo mantener la relación entre las partes, porque se supone que voy a negociar con gente con la que voy a seguir interactuando a largo plazo. Entonces, esto, la forma y el trato que nos vamos a dar, ponerlo de antemano, che, cuando esto se ponga muy fuerte, bajemos, tratemos de hablar en buenos términos, no lesionemos tengamos en cuenta que nos conocemos hace mucho, no lesionemos la relación, como decía recién, ¿sí? No nos tratemos mal de alguna manera. En la tercera etapa es negociar acuerdo, que eso ya es ponernos a manos a la obra en cuanto a la negociación, ¿sí? Es interactuar hasta que salga un acuerdo positivo para ambas partes y por supuesto superador de la situación en que estábamos, ¿sí? En esta etapa los negociadores toman una serie de decisiones estratégicas respecto a las tácticas y los resultados aceptables. Esto básicamente es saber cómo vamos a seguir hacia adelante de manera estratégica y el cómo es la parte táctica, ¿sí? Cuáles son los resultados que estamos esperando que este acuerdo nos permita alcanzar. Y por último, poner en práctica el acuerdo. Básicamente es, listo, cerramos la negociación, a partir de ahora empezamos a trabajar de esta manera, lo llevamos a cabo, ¿sí? Como dice ahí, es importante llegar a un acuerdo que se pueda implementar y que sea implementado. Claramente es muy importante ser realista en estos acuerdos, ¿sí? No acordar cosas que voy a cumplir solo yo, o que solo voy a cumplir una parte, ¿sí? O que va a ser imposible sostener en el tiempo, porque sabemos de antemano que estamos siendo hasta utópicos con lo que estamos proponiendo. Y bueno, los negociadores, como dice acá, los negociadores experimentados toman en cuenta las condiciones que se deben establecer para garantizar una implementación puntual y efectiva. ¿Qué es la MAPAM? La mejor alternativa posible al acuerdo negociado. Bueno, como dice acá, sirve para protegerse ante la vicisitud de no alcanzar un acuerdo, ¿sí? El objetivo final de una negociación no siempre es llegar a un acuerdo. El acuerdo solo es un medio, siendo el objetivo final satisfacer nuestros intereses. Hay que saber cuándo se debe jugar y cuándo se debe pasar. Esto está muy bueno. Tengan en cuenta que cuando ustedes van a negociar, fíjense que el dibujito es como un as bajo la manga, ¿sí? Cuando ustedes van a negociar, tienen que saber que el objetivo no es lograr un acuerdo a cualquier costo. El objetivo es satisfacer los intereses. Si ustedes ven de golpe que en una negociación esos intereses, los intereses de ustedes no se están teniendo en cuenta, no se están satisfaciendo, no están teniendo esa posibilidad, a veces es mejor retirarse de la negociación.
y tener siempre esta mejor alternativa. Por ejemplo, cuando yo voy a negociar con un proveedor y siempre las condiciones las quiere imponer él y se pone rígido y no quiere saber nada, tengo que tener la posibilidad de otro proveedor que me entregue de alguna manera me entregue productos de una calidad similar, que yo lo pueda reemplazar. Entonces, a ver, yo quiero mantener las relaciones con este proveedor porque me conviene, ¿sí? Porque me gusta, porque nos conocemos hace tiempo y porque yo me he dado cuenta que sus productos son los que mejor funcionan. Ahora bien, ¿voy a estar dispuesto a cualquier cosa por eso? No, mirá, voy a tener una MAPAM. Si yo estoy viendo que las condiciones que me está imponiendo van a ser muy, de alguna manera, muy perjudiciales para mí, voy a tomar la MAPAM, me voy a ir con otro proveedor, que yo sé que no me da lo mismo, pero bueno, si tengo que cumplir con lo que este proveedor me está pidiendo, es mejor la alternativa de irme con otro proveedor, ¿sí? En la fase de preparación de la negociación se deben desarrollar diferentes opciones en caso de no lograr un acuerdo negociado. Bueno, claramente tengo que tener distintas opciones de MAPAM. Obviamente de esas opciones voy a elegir, como dice acá, de entre todas ellas se escogerá la más interesante para el negociador, ¿sí? Bueno, a ver, antes de entrar a negociar en la etapa de preparación, yo tengo que decir, bueno, ¿qué pasa si no puedo lograr un acuerdo con esta persona? Bueno, tengo que generar alternativas. Tengo esta opción, esta opción, esta opción. ¿Cuál de estas opciones es la mejor? Esta es la mejor opción. Esta es la que yo voy a tener en cuenta para que el acuerdo sea siempre superador de esta opción. Si yo no logro un acuerdo superador de esta opción, de esta MAPAM, el acuerdo no es eficiente, ¿sí? Como dice acá, cualquier posible acuerdo se enfrentará con dicha mejor alternativa. Es una fuente de poder del negociador, porque si yo, mi MAPAM, mi mejor alternativa para el acuerdo negociado, es muy buena, es muy elevada, me da poder, ¿sí? Yo no tengo que ponerla en la mesa la MAPAM. Tengo que tratar de mantenerla, como dice ahí, como unas bajo la manga. Pero me da poder porque yo no retrocedo ante la negociación, no retrocedo ante las presiones del otro, ¿sí? Entonces, eh, tengo esa alternativa que me permite decir que no a este acuerdo, ¿sí? Como dice acá, mejor MAPAM, mayor poder de negociación y mayor capacidad de influir en el acuerdo, protege los malos resultados y ayuda a conseguir mejores acuerdos, averiguar y analizar cuál podría ser el MAPAM del adversario. Eso está bueno también. Antes de empezar a negociar, estaría bueno saber cuál sería la del adversario para saber qué es lo que yo tengo que superar y a qué me enfrento, ¿sí? Pero siempre que hay ganas de colaborar y de mantener la relación, siempre se pueden lograr mejores acuerdos que estas mapas. Vamos a hablar ahora un poquito de las estrategias de negociación, ¿sí? Existen dos tipos de estrategias de negociación según los resultados generados para las partes, ¿sí? Que van a ser estrategias distributivas o estrategias integrativas. Las distributivas son situaciones tradicionales de ganar-perder, el famoso regateo. Yo todo lo que gano lo vas a perder vos. Es como cuando yo le peleo el precio a un artesano, ¿sí? Todo lo que yo obtenga como rebaja de precio es lo que él va a perder de ganar. Entonces eso es una situación de ganar-perder. Y por otro lado están las integrativas, que es una solución conjunta de problemas para lograr resultados que beneficien a las dos partes. No voy a regatear, voy a buscar opciones para que todos salgamos ganando, ¿sí? Dentro de la negociación distributiva, bueno, se suele presentar cuando ocurre, cuando se trata de cuestiones económicas, como les decía recién. En las cuestiones económicas, por ejemplo, una pelea salarial, y bueno, sí, no hay. Se pueden poner en juego otras cosas, pero en general lo que se reclama es un aumento de salario, ¿sí? Por la inflación, y bueno, sí, acá uno gana y el otro pierde. Esto realmente es así, ¿sí? Las partes se enfrascan en un conflicto intenso cargado de emociones, claramente porque acá es como que la negociación se acota mucho. Entonces yo tengo que ganar y todo lo que vos me propongas es para que yo pierda. Entonces las emociones empiezan a estar más a flor de piel, ¿sí? El estilo impositivo y el conciliador que vimos recién son característicos, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, va a haber gente que impone y va a haber gente que va a decir, bueno, para, no lesionemos las relaciones. Entonces, es como que es tan intenso que estos dos estilos van a estar más presentes, ¿sí? La conciencia y la comprensión pueden ser los medios más importantes para lidiar con negociadores de este tipo. ¿Qué quiere decir? Si yo estoy tratando de negociar de manera integrativa, de manera conjunta para que ganemos los dos, para un ganar-ganar,
y hay otra persona que no, que todo el tiempo está regateando. Bueno, la conciencia y la comprensión, que no son fáciles, pero es el tratar de lograr que la otra persona entienda y me vea que yo quiero que gane, pero que hay mejores alternativas, que comprenda cuál es el proceso que para negociar estas alternativas mejor para los dos. Entonces, no es fácil porque a veces suelen ser muy rígidos estos tipos de negociadores, pero se puede lograr. Estrategia de ganar perder más comunes de una negociación distributiva. Bueno, quiero todo. Presentar una oferta extrema y después hacer algunas concesiones a regañadientes. Esto se usa mucho. Sí, mira, le voy a decir que vale tanto para después bajarme a tanto. Esto es re común. Hacer tiempo, ¿sí? Poner tiempo de validez en las ofertas, plazos arbitrarios, demorar el avance en la negociación. Por ejemplo, bueno, no, mira, este precio yo te lo mantengo hasta mañana. Si no me contestas hasta mañana, el precio cambia. O oferta válida por 2 días, ¿sí? Entonces, el otro siente que me tengo que apurar porque si no pierdo este precio, ¿sí? O si no empieza, no, mira, hoy, la verdad que hoy no me puedo juntar, veamos mañana. Entonces empiezan a dilatar los tiempos para que uno se ponga más ansioso y por ahí toma una decisión más emocional, ¿sí? El bueno y el malo, ¿sí? Como dice acá, alternar un comportamiento simpático con uno amenazante. Esto también es muy típico, que se ponen rígidos con algo y vos de golpe sentís que esto no va a avanzar, que el tipo, y después empiezan a hacer concesiones y te empiezan a hablar de otra manera, y entonces te van confundiendo y te van enroscando. Entonces vos terminas pensando que en realidad cuando se ponen rígidos no es que sean malos o que estén pensando solamente en ellos, sino que en realidad un poco de razón tienen, y te empiezan a hacer unos juegos psicológicos que de alguna manera te confunde. Y por último, el ultimátum, ¿sí? Oferta, tómalo, déjalo, presiones para aceptar con rapidez, ni hacer concesiones pero las exige. El ultimátum es, bueno, mira, si no te gusta me lo llevo, total se lo vendo a otro. Che, mira, si no te gusta no vengas más. Mira, si no te gusta, típico de las empresas, ¿no? Mira, si no te gusta este trabajo no vengas más. Total, yo sé, como jefe, dueño, que no está fácil conseguir laburo. Bueno, mira, esto es lo que se paga, acá se trabaja así. Si no te gusta, renuncia. ¿Sí? Ese ultimátum también tiene una presión psicológica importante, ¿sí? O decir, bueno, mira, decidite qué vas a hacer, como dice, presiones para saltar con rapidez. Decidite qué vas a hacer porque si no, mira, llama a otra persona y... Entonces estas presiones son, digamos, no generan efectos positivos, ¿sí? La negociación integradora es totalmente diferente, ¿sí? En la búsqueda de resultados que beneficien a las dos partes, es la búsqueda de resultados que beneficien a las dos partes de los participantes, ¿sí? Entonces acá estamos tratando de que todos salgamos mejor parados. Por ahí hay que hacer algunas concesiones claramente, pero las concesiones a veces son en pos de un poquito el tema de la naranja, ¿sí? La famosa agrandar la torta. Es entendernos, ¿sí? Entendernos, hablar, conocernos y saber qué es lo que está necesitando el otro para saber de qué manera podemos agrandar esa torta, ¿sí? Y no tener que distribuir una naranja dividida en dos cuando en realidad esa naranja se podría haber dividido de otra manera, ¿sí? Entonces hay que identificar los problemas mutuos, cuáles son los problemas que compartimos, cuáles son los intereses que compartimos y queremos resolver. Eso está muy bueno, porque muchas veces las negociaciones se enfocan en los intereses opuestos, y eso está mal, porque con los intereses opuestos empiezan a crear posiciones rígidas, ¿sí? Nosotros lo que tenemos que lograr es que saber cuáles son los intereses comunes que tenemos. Siempre van a haber intereses comunes, van a haber intereses comunes, intereses opuestos e intereses, digamos, por decirlo de alguna manera, eh, que no se afectan, ¿sí? Intereses que no son ni comunes ni opuestos, son totalmente distintos. Entonces, yo los intereses que son distintos no los tengo que tratar porque no tienen nada que ver en la negociación. Los intereses que son opuestos son los que no me van a permitir a mí lograr un acuerdo. Tengo que trabajar sobre los intereses comunes, ¿sí? Entonces tengo que identificar estos problemas mutuos y estos intereses comunes, ¿sí? Hay que señalar y evaluar alternativas, ¿sí? No solamente una solución, sino la mayor cantidad de soluciones posibles, alternativas, me va a dar una mayor posibilidad. Manifestar preferencias de forma abierta, ¿sí? Ser abierto y ser explícito, y llegar a una solución conjunta y aceptable para las dos partes. Claramente tiene que ser este famoso ganar-ganar, ¿sí? La negociación integradora, el más conocido es el método de negociación de Harvard, ¿sí? Que hace una negociación con principios y valores, ¿sí? Es no basarse en como decíamos recién, en las posiciones, sino en los principios
y los valores que compartimos con la otra persona, ¿sí? O el otro grupo o equipo. Es tan importante el cómo se logra la negociación como sobre qué se negocia. A ver, como decíamos recién, se quieren mantener las relaciones, entonces es muy importante cómo vamos a lograr esa negociación y no solamente qué es lo que vamos a negociar o qué es lo que vamos a lograr, ¿sí? Mantener las relaciones es fundamental. Es un punto medio de las demás estrategias de negociación mencionadas, así como decíamos recién, todas las estrategias que mencionamos hace un ratito. Esto es como un punto medio porque también va utilizando los distintos estilos, las distintas estrategias, ¿sí? Entre la distributiva y la integradora, perdón, dentro de la integradora, sí, pero también hay puntos donde puede haber hechos, acciones distributivas, ¿sí? Como dice acá, un punto medio, ¿sí? Implica la gestión y la habilidad necesaria para gestionar diversos factores. Obviamente, que acá hay que tener en cuenta muchas cosas, ¿sí? Y hay que aprender a gestionar distintos factores, tanto emocionales, económicos. Es una negociación que lleva tiempo, que hay que trabajarla, ¿sí? Pero sobre todo entendiendo que se busca el interés mutuo, el resolver y generar mayores beneficios para ambas partes. ¿Cuáles son los elementos de la negociación de Harvard? Esto está muy interesante. Bueno, primero que nada, separar a las personas del problema, ¿sí? Entender que somos personas trabajando con un problema, pero las personas no somos el problema. El problema es algo que está entre medio de nosotros y que como equipo tenemos que resolver, ¿sí? Como dice, colocar de lado los asuntos sustantivos de la negociación, desligándolos de los asuntos de las relaciones interpersonales. A ver, acá hay un problema del cual ambos formamos parte y tenemos que resolver. Pero el problema no somos nosotros, no somos las personas. Tenemos que atacar ese problema, ¿sí? Enfocarse en los intereses y no en las posiciones, lo que hablábamos recién. Bueno, ¿cuáles son los intereses de cada una de las partes? Y no la posición, no donde yo me paro a negociar. Porque si yo me paro en una negociación, en una posición, me vuelvo rígido y no quiero cambiar esa posición. Entonces tengo que enfocarme en los intereses, qué es lo que estoy buscando, ¿sí? Las personas, como dice acá, suelen identificar su ego con su posición. Entonces cuando yo ataco el ego de la persona en esa posición, voy a hacer que se defienda y lo voy a poner en una situación mucho más rígida. Entonces no importa la posición que él tome, importa cuál es el interés que tiene por resolver. En lugar de solo enfocarse en las posiciones, hacerlo en las necesidades y los intereses humanos subyacentes a él. Básicamente, ¿por qué estás tomando esta posición? ¿Cuáles son tus intereses? ¿Sí? ¿Qué es lo que querés vos lograr? ¿Hacia dónde vas? Otra, inventar opciones para que todas las partes ganen, ¿sí? Mientras más opciones hayan, más colaboración para generar opciones, más posibilidades van a haber de satisfacer las necesidades de todos, ¿sí? La búsqueda de una sola solución, inhibe la creatividad, generar diversas posibilidades antes de decidir cuáles acciones se emprenderán. Las alternativas nos dan mayores posibilidades de éxito. Y por último, insistir en utilizar criterios objetivos. Discutir las condiciones de la negociación en términos de una norma justa. Así una parte no tiene que ceder ante la otra y las dos pueden aceptar una solución justa, digamos. Nunca a mí me parece, o yo lo veo, o yo lo creo. Busquemos criterios objetivos, ¿sí? Es más, si podemos buscar ayuda de terceros, mejor, que nos den otra perspectiva, que nos muestren otra mirada, pero que los criterios con los que vamos a negociar sean objetivos, no sean una percepción personal o no sean el parecer de una de las dos partes, ¿sí? Bien. Influencias comunes en la negociación. ¿Qué cosas influyen normalmente dentro de las negociaciones? ¿Sí? Bueno, hay 4 influencias muy comunes que las vamos a desarrollar ahora, que tienen que ver con la estructuración de actitudes, las negociaciones intraorganizacionales, el famoso dilema del negociador y la mediación. ¿Qué es la estructuración de actitudes? Bueno, un proceso que utilizan las partes para establecer sentimientos y relaciones. ¿Sí? Las partes muestran ciertas actitudes, hostilidad, amabilidad, competitividad o cooperación que influyen en su comunicación. Ganar es la mejor manera de obtener lo que se quiere, es ayudar al otro a obtener lo que quiere. Yo tengo que, de alguna manera, preparar mi actitud para una negociación, ¿sí? Y tengo que pensar en que, bueno, tengo que ir a lograr que todos ganemos, tengo que tratar de no tener para eso actitudes que vayan a ser interpretadas como hostiles, malos tratos, ¿sí? Entonces, de alguna manera tengo que estructurar mi actitud, ¿sí? Y eso va a influir mucho en qué tal va a ser el resultado de la negociación. La actitud que yo le ponga va a influir muchísimo. William Ury describía
un par de consejos muy interesantes para este tema actitudinal frente a las negociaciones. El primero era ser suave con las personas para poder ser duro con el problema. Lo que hablábamos un poquito recién, separar a las personas del problema, ¿sí? Con las personas yo tengo que ser suave, con el problema tengo que ir duro, tengo que buscar soluciones, tengo que atacar el problema, pero no a las personas. Las personas son parte, pero no son el problema. Mi problema no es con la persona, sino con una situación que yo tengo que resolver para cumplir y lograr mis intereses, no personalizarlo, ¿sí? Bueno, retomamos, disculpen nuevamente la interrupción. Dijimos, bueno, esto de ser suave con las personas y duro con el problema, creo que está claro, ¿sí? No reaccionar sin pensar, ¿sí? Tomar distancia y recordar cuáles son los intereses. Esto de no poner demasiada emocionalidad, si bien es muy difícil apartarse de la emocionalidad, siempre pensar antes de reaccionar, porque una mala reacción va a poner en juego la, el proceso de negociación y la posibilidad de llegar a un acuerdo, ¿sí? No podremos influir en la otra parte mientras no seamos capaces de influir en nosotros mismos. Bueno, de alguna manera esto de eh, empezar por uno, que los cambios siempre empiezan por uno, entonces también esto de poder de alguna manera manejarme yo ante una situación a través del autoconocimiento, eh, eh, hacer estos procesos de autoconocimiento para poder eh, manejar de alguna mejor manera las emociones y lograr influirme a mí. Si yo no logro esto, bueno, va a ser muy difícil que pueda influir en otras personas, ¿sí? Pónganse en los zapatos de la otra parte, que entiende sus intereses y lo que siente. Esto de la empatía, ¿sí? Siempre siempre ante todo entender que estoy negociando con personas que tienen intereses, tienen problemas, tienen inquietudes. Entonces siempre ponerme en el lugar del otro. No podrá influir en la mente del otro a menos que sepa dónde se encuentra su propia mente en ese momento. Bueno, concentración, estar muy concentrado, saber que el famoso aquí y ahora, tengo que estar acá pensando en encontrar la mejor solución a este conflicto a través de esta negociación, pero estoy concentrado acá, no estoy en otro lado, ¿sí? Estoy concentrado en solucionar esto de a dos y lograr un acuerdo de mutuo beneficio, ¿sí? Ábrase otras opciones además de su posición. Esto sí, la apertura es fundamental, ¿sí? Siempre saber que no solamente lo que yo voy a proponer es lo que se va a tener en cuenta en este acuerdo, simplemente vamos a estar construyendo una solución en conjunto. Negociaciones intraorganizacionales, ¿sí? Los grupos a menudo negocian por medio de representantes. Esta es otra cosa que influye, ¿no?, en las negociaciones. Las negociaciones interorganizacionales implican que los negociadores crean el consenso para llegar a un acuerdo y resolver los conflictos dentro del grupo antes de tener tratos con los negociadores de otros grupos. ¿Qué quiere decir esto? Que por ahí el que viene a negociar viene en representación de muchas personas y de los intereses de muchas personas, ¿sí? Entonces tengo que saber que estas cosas influyen las presiones que recibe de los grupos de trabajo, influyen los objetivos organizacionales, los objetivos personales de cada persona con la que trabaja. Entonces hay que tenerlo en cuenta y hay que saber que bueno, esto va a generar muchas veces una influencia muy importante dentro de la negociación. Otra cosa que influye es el dilema del negociador, ¿sí? Importancia de cooperar para crear valor por medio de las negociaciones integradoras. O sea, es muy importante cooperar, ¿sí? Pero sin embargo a la larga las dos partes van a seguir buscando ganar por medio del proceso distributivo. ¿Qué quiere decir esto? Que no siempre se puede aplicar la negociación integrativa, ¿sí? Es importante tratar de lograrlo, pero siempre va a haber una tendencia a volver a la negociación distributiva. Y si bien hoy yo logro una negociación integrativa con esa persona, es muy probable que posteriormente yo incluso vuelva en algún momento a una negociación distributiva, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta que ni todas las negociaciones van a lograr ser integrativas, tampoco todas las negociaciones requieren que sea distributivo, ¿sí? Ya vamos a ver enseguida otro problema de esto, pero
de alguna manera el dilema que se presenta es que las tácticas de la ganancia personal, ¿sí?, de la distributiva, tienden a repeler los movimientos que tienen como objetivo crear mayor ganancia para las dos partes, ¿sí? Entonces hay como una contraposición entre la necesidad que yo tengo de obtener mis propios, de satisfacer mis propios intereses con la de satisfacer los intereses de los otros, ¿sí? Entonces, como dice acá, los negociadores que buscan un resultado de ganar-ganar son vulnerables a las tácticas de los negociadores que buscan un resultado de ganar-perder. Si yo me pongo a negociar de manera integrativa con una persona que solo usa un estilo distributivo y no se sale ahí, corro el riesgo de salir perdiendo. Si yo soy colaborador, si yo soy de alguna manera concesivo, yo trato de satisfacer sus intereses, pero del otro lado no hay una actitud del mismo tipo, lamentablemente, como dice acá, después de haber sido atacados en varios encuentros por estrategas experimentados que buscan ganar o perder, aprenden con rapidez a hacerlo ellos. Lamentablemente me voy a decir, bueno, no sirve esto, ¿sí? Si siempre me quieren sacar una mayor tajada y bueno, entonces este es el gran dilema, es decir, ¿qué tipo de negociador tengo que ser yo? La realidad es que la negociación integradora es la que obtiene mayores resultados siempre, mayores resultados en general para las dos partes, o sea, la suma de los resultados siempre mayor que el resultado en una negociación distributiva, siempre es mayor. Y sobre todo el tema de esto de mejorar las relaciones, que es fundamental, ¿sí? Entonces, como dice acá, si los dos negociadores utilizan estrategias distributivas, la probabilidad de lograr grandes beneficios para las dos partes queda casi anulada. Entonces, ese es el dilema, ¿sí? Yo quiero una negociación distributiva, pero la persona que está negociando ahora conmigo está haciendo una negociación, perdón, yo quiero una integradora, pero el que está negociando conmigo es distributiva. ¿Qué hago? Lo convenzo, trato de que hagamos una negociación integradora, corro el riesgo de que siga negociando de manera distributiva y yo termine perdiendo más que él, o me pongo a negociar de manera distributiva y obtengo peores resultados que lo que hubiese hecho si lograba una negociación integrativa, ¿sí? Bueno, ahí está el dilema, ¿sí? Lo que hay que aprender es en qué momentos sí, en qué momentos no, ¿sí? Entonces fíjense que cuando las estrategias de la persona A y la estrategia de la persona B son diferentes, ¿sí? Por ejemplo, cuando las dos son integradoras, ¿sí? La persona A tiene una estrategia integradora y la B una integradora, tenemos un resultado bueno para la persona A y resultado bueno para la persona B. Cuando las dos personas están con una distributiva, tengo un resultado mediocre para la persona A y mediocre para la persona B. Pero cuando la persona A hace una estrategia distributiva y la B una integradora, corro el riesgo de que sea un resultado magnífico para A y un resultado terrible para B. Y cuando es al revés, justamente al revés, va a ser terrible para la persona A y magnífico para la persona B. Entonces yo tengo que tratar de moverme acá, ¿sí? En que sea un buen resultado para ambos, ¿sí? Si bien este magnífico para la persona A es un resultado alto para A, es mucho menor que la suma de estos dos resultados buenos para A y B. Eso es un poquito lo que decía recién, ¿sí? La mediación es otra de las cuestiones que pueden influir, ¿sí? La mediación, como dice acá, en ocasiones las negociaciones se atoran y no se pueden resolver, uno o varios problemas, sobre todo si se utiliza la estrategia de negociaciones distributivas, ¿sí? Cuando parece que las partes están trabadas en un conflicto de ganar-perder, un mediador neutral podría ayudarlas a resolver sus diferencias con las siguientes competencias. Antes que nada vamos a definir qué es un mediador neutral. Una persona que interviene, que está capacitada, no cualquier persona, ¿sí? Personas que se dedican a esto, y que esto pasa mucho, por ejemplo, en los divorcios, ¿sí? Antes de llegar a un juicio de divorcio se hace una instancia de mediación, con personas que saben mediar, no tienen intereses manifestados con ninguna de las dos partes, son, digamos, como decíamos recién, neutrales, y tienen que tener algunas competencias. Primero, poder diagnosticar el conflicto, ¿sí? Porque a veces nosotros creemos que tenemos conflicto con una cosa y en realidad el conflicto está en otro lado, entonces ese mediador tiene que tener esa capacidad de decir, no, mira, eh, el conflicto no es este que ustedes están planteando, por eso no lo están pudiendo resolver. ¿Sí? Por eso muchas veces los mediadores, la carrera de mediador está diseñada para los psicólogos, porque tienen que aprender a, a interpretar un montón de cuestiones intrínsecas a cada persona,
para identificar verdaderamente dónde se encuentra el conflicto. En segundo lugar, tener habilidades para superar puntos muertos y facilitar las discusiones en el momento oportuno. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, cuando la negociación cae en un punto muerto donde no medio que no hay que salida, ellos tienen que saber sacar la negociación de ahí para ir hacia otro lado y sobre todo facilitar las discusiones en el momento oportuno. Que, digo, no siempre es un buen momento para discutir ciertos temas. ¿Sí? Es decir, bueno, ya veo que está caldeada esto y que está haciendo una escalada de agresividad. Bueno, no es momento, seguimos mediando, seguimos negociando en otro momento, ahora paremos, descansemos. ¿Sí? Mostrar aceptación de las partes, que claramente las ambas partes tienen que estar de acuerdo con ese mediador, no puede ser, eh, como decíamos recién, no puede ser partidario. ¿Sí? Y por último, tener la capacidad de proporcionar apoyo y confianza emocionales. Por eso decía yo el tema de la psicología. ¿Sí? Es muy importante que esté preparado en esto, en poder brindar apoyo a las partes y confianza en la parte emocional, porque en estas negociaciones, como decíamos recién, generalmente son distributivas. En las distributivas sabemos que se pone en juego mucho lo emocional y generalmente el mediador aparece después de muchos intentos fallidos de las partes de negociar y no haber obtenido resultados. Entonces es como que la relación ya viene muy desgastada y es importante que haya este apoyo y confianza. Tareas claves que va a generar, bueno, garantizar la motivación de las partes, ¿sí? Incentivos. Es que de alguna manera este mediador tiene que lograr que las partes tengan ganas de negociar todo el tiempo, que no bajen esas ganas, que haya una motivación para lograr un acuerdo. ¿Sí? Lograr el equilibrio de poder, que quiere decir que no haya una persona que tenga más poder de negociación que otra, ¿sí? Que haya equilibrio, porque eso, como dice ahí, establece confianza y mantiene abierta la comunicación. ¿Sí? Coordinar las confrontaciones, ¿sí? Bueno, cuándo confrontar, cuando se está, como decíamos recién, se está haciendo una escalada de violencia, bajar, movimientos positivos de una parte coordinados con la disposición de la otra a hacer lo mismo. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que hay que tratar de mantener la actitud positiva de las dos partes todo el tiempo, tienen que lograr eso. Propiciar un diálogo abierto, establecer normas de apertura, brindar confianza y apoyo. Que esto quiere decir que, bueno, que las dos personas muestren predisposición para dialogar abiertamente. ¿Sí? Y por último, mantener un nivel óptimo de tensión. Pocas amenazas y tensión, poco incentivo para encontrar la solución, demasiada amenaza y tensión. O sea, si hay pocas amenazas y poca tensión, va a haber pocos incentivos para encontrar una solución. Si hay demasiada amenaza y demasiada tensión, van a haber dificultades para procesar la información y encontrar alternativas creativas. ¿Qué quiere decir esto? Que no es que no tiene que haber tensión. Siempre va a haber un nivel deseado de tensión en las negociaciones porque hay intereses y hay emocionalidad. Pero lo que tiene que hacer el mediador es saber manejar esa tensión para que no hagan escaladas en las que se haga imposible negociar y corra riesgo la negociación de fracasar. Bueno, con esto cerramos el ciclo de la materia, ¿sí? Organización y conducción empresaria. Yo de mi parte les doy las gracias, les pido disculpas por algunos inconvenientes que han surgido, interrupciones en la clase, y por cualquier duda o consulta tienen a disposición mi mail y mi teléfono ahí en la página. Les agradezco mucho, les deseo una buena finalización de año y bueno, espero que comiencen un año mucho mejor que el que pasó. Saludos.